Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido compañero José Ángel Domínguez. ¿Cómo te va, José Ángel? Encantado, como siempre, de saludarte y por este conducto entrañable que es la radio pública, dar un abrazo a todas las amigas y amigos que siguen este programa desde hace ya varias décadas, mi querida Graciela. Bueno, pues casi 33 años, José Ángel, que justamente los vamos a cumplir el próximo jueves. La próxima emisión justamente va a estar dedicada a los 33 años de esta serie emblemática en el tema de la comunicación. Y vamos a hablar justamente de la trayectoria de El fin justifica a los medios y vamos a escuchar los mensajes de varios de los especialistas en comunicación que ya nos han estado llegando con sus felicitaciones, sus comentarios y sus opiniones sobre cómo esta serie ha servido para divulgar todos estos temas tan importantes al público. Claro, y esta misma invitación la hacemos extensiva, por supuesto, a todas las personas que escuchan el programa, que lo han escuchado y que quisieran pronunciarse al respecto. Bienvenidos todos los comentarios, por supuesto, al número de WhatsApp de la estación de Radio Educación, porque la radio pues sigue siendo un medio primordial para la comunicación humana en este siglo XXI, y la radio comunitaria, mi querida Graciela, es un medio que fomenta la participación de las comunidades, que facilita el ejercicio del derecho de las personas a la comunicación, a la información y muchos otros derechos que luego están concatenados, por supuesto. Pues sí, y bueno, actualmente existen muchos ejemplos de radios comunitarias que se han organizado para adaptarse a los cambios tecnológicos y aprovechar así las diversas plataformas que existen para seguir conectados con sus comunidades. Y este es el caso de Campo Ciudad Radio, un proyecto que surgió en el estado de Morelos ante la necesidad de una nueva interrelación entre lo rural y lo urbano. Hoy vamos a hablar de este proyecto que aborda temas relacionados con el campo y la ciudad, con dos de sus fundadores, Elsa Castorela y Raúl Silva, periodistas y comunicadores morelenses. También le presentaremos un reportaje en torno al 30º aniversario de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y, como todos los jueves, nuestra sección Notimedios, un resumen muy interesante con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que lo invitamos a que se quede y a que participe con nosotros en El fin justifica a los medios. En nuestra efeméride de hoy tenemos que el 25 de agosto del año 1900, el científico ruso Konstantin Persky utilizó por primera vez la palabra televisión. Eso fue en su exposición llamada El estado actual del problema de la electrovisión a distancia, expuesta en el primer Congreso Internacional sobre Electricidad que se celebró en el año 1900. De no ser por esta exposición de Konstantin Persky, tal vez al televisor le llamaríamos hoy telescopio eléctrico o tubo de rayos catódicos, que eran otros nombres con los que se llamaba a este invento en esa época. Pero no fue hasta varios años después, en la década de los 30, que se realizaron las primeras transmisiones televisivas en Rusia. La primera película transmitida fue El Gran Ciudadano, musicalizada nada menos que por Dmitri Sostakovich. Saludamos a todas las personas que escuchan El fin justifica los medios al aire por alguna de nuestras frecuencias y también a quienes lo hacen en internet en cualquier parte del planeta. La invitación es que apague ese aparato, ese tubo de rayos catódicos y encienda la radio pública y participe. Un abrazo también a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast
en las redes sociales del Fin Justifica los Medios y por supuesto en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Los invitamos a participar. Estamos en Twitter como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp es 55 12 33 29 15. Comuníquese. Escuchemos ahora las noticias de comunicación más importantes de la semana realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Guerrero fue asesinado el periodista Freddy Román, director del portal La Realidad, quien fue atacado por sujetos armados cuando salía de sus oficinas en el centro de Chilpancingo. Con Freddy Román suman 15 los comunicadores asesinados en lo que va de este año en México. Freddy Román fue reportero de diversos medios por más de 30 años. Su última entrega de la columna La Realidad escrita, redactada minutos antes de ser privado de la vida, fue titulada Crimen de Estado sin culpar al jefe, y en ella criticaba el hecho de que en el informe sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nadie haya filtrado los nombres de los 5 funcionarios administrativos del gobierno de Guerrero involucrados en el caso, ni se haya hablado sobre la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y del general Salvador Cienfuegos en estos hechos. Tras darse a conocer la noticia, el gobierno de Guerrero emitió un comunicado en el que condena el crimen y manifiesta su rechazo a la violencia en todas sus manifestaciones. Asimismo, reitera el compromiso de mantener y reforzar las estrategias de seguridad en el Estado mediante la estrecha coordinación y colaboración de los 3 órdenes de gobierno. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el periodista Juan Arjón López murió por un traumatismo cráneoencefálico por golpe contuso y señaló que mantiene abiertas todas las líneas de investigación sobre este caso. Acotó que ya fue asegurado un vehículo que podría estar relacionado con el asesinato. En un comunicado, la Fiscalía también dio a conocer que se comisionó a un grupo especializado de investigadores que se trasladó de Hermosillo a San Luis Río Colorado para esclarecer el homicidio. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó y llamó a esclarecer el asesinato del periodista Juan Arjón López, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 16 de agosto en San Luis Río Colorado, Sonora, luego de estar desaparecido poco más de una semana. En un pronunciamiento, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de este organismo, manifestó su preocupación por el número de asesinatos de periodistas e insistió en que una de las medidas más eficientes contra la reiteración de los homicidios y agresiones es la lucha contra la impunidad. La Embajada de Reino Unido en México condenó el asesinato del periodista Juan Arjón López. El embajador John Benjamin pidió que este hecho sea investigado y las personas responsables sean llevadas ante la justicia. La Fiscalía General de la República extraditó a Estados Unidos a Carlos Arturo Quintana, alias el 80, cabecilla de la organización criminal La Línea, quien fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Bridge, corresponsal del periódico La Jornada en Chihuahua. El 80 fue requerido por una corte para ser juzgado por asociación delictuosa y crímenes contra la salud, pues aparece en la lista de los más buscados por el FBI. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por no proponer al Senado las candidatas a comisionados de ese órgano regulador.
El IFT señaló que el Pleno avaló por unanimidad esta propuesta del comisionado presidente por suplencia Javier Juárez, ya que el proceso de selección de comisionados establece que el jefe del Ejecutivo Federal debe elegir a los candidatos de una lista enviada por el Comité de Evaluación y proponerlos al Senado para su ratificación. De acuerdo con los comisionados, la omisión de selección del jefe del Ejecutivo incide en el ámbito de competencia de este órgano regulador al poner en riesgo facultades orgánicas y funciones esenciales que le han sido conferidas al IFT por la Constitución y las leyes. En México, durante los primeros 6 meses del año se registraron 85,000 millones de intentos de ciberataques, lo que representa un incremento de 40% comparado con el mismo lapso, pero de 2021. Así lo reveló Fortinet, la firma especializada en temas relacionados con la ciberseguridad. De acuerdo con un análisis de esta empresa, México es el país que más intentos de ciberataques tiene en América Latina, seguido de Brasil y Colombia. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información dio a conocer que la entrada de la Comisión Federal de Electricidad a ofrecer telefonía celular y datos tiene una función social que no está fuera de la ley ni afecta alguna regulación de competencia, así como tampoco implica un riesgo para las empresas ya instaladas en el sector. De acuerdo con Jorge Bravo, presidente de la AMEDI, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos entra como un operador móvil virtual a través de la red compartida, es decir, que comprará el acceso de datos para revenderlo en paquetes minoristas para poblaciones donde no hay cobertura de otras empresas. Cabe recordar que esta semana CFE Telecomunicaciones anunció su entrada al mercado con 12 paquetes de internet y telefonía móvil en los 32 estados del país a través de la banda ancha móvil con tecnología 4.5G, que es la que ofrece la red compartida a sus compradores de servicios. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Bueno, pues ahí está la invitación a consultar Notimedios en nuestras redes sociales. Continuamos aquí, en la radio pública, en El Fin Justifica a los Medios. Quédese con nosotros. Ahora vamos a presentarles el reportaje sobre el 30º aniversario de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC. Un reportaje realizado por nuestra compañera Diana Obispo. El reportaje. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, forma parte de un movimiento internacional que busca el reconocimiento y desarrollo de las radios comunitarias en el mundo. En 1992, esta asociación comenzó su trabajo en México, impulsando acciones en 5 áreas estratégicas: incidencia en políticas públicas, asesoría jurídica, gestión y formación, género y comunicación indígena. En este 2022, la AMARC cumple 30 años generando condiciones que garantizan el ejercicio del derecho a la libre expresión y el reconocimiento jurídico de las radios comunitarias e indígenas. La AMARC es una asociación que tiene el objetivo de apoyar y contribuir al desarrollo de la radio, partiendo de los principios de solidaridad y cooperación internacional, comprometidos con el servicio social a las comunidades y la defensa de los derechos humanos, fomentando una visión crítica del uso de los medios y la difusión de contenidos diversos, plurales y con perspectiva de género. En el año 2014, la AMARC publicó el segundo informe sobre la situación de la radiodifusión comunitaria en México, en donde reportó algunas problemáticas que han enfrentado. Por ejemplo, el otorgamiento del 1% de publicidad oficial, la poca presencia de las mujeres, ya que solo 4 de los 32 colectivos radiofónicos entrevistados son dirigidos por mujeres, todos ubicados en el estado de Oaxaca.
y el incremento de las agresiones tanto a las instalaciones de las radios como a las comunicadoras y comunicadores comunitarios. Cabe mencionar que ha existido avances en las comisiones del Senado, al retirar la restricción de potencia incluida en el dictamen que limitaba las radios comunitarias a un máximo de 20 watts y una antena no mayor a 30 metros de altura. Actualmente, la situación de la radiodifusión comunitaria ha cambiado y Mireille Campos Arceta, doctora y maestra en estudios latinoamericanos de la UNAM, comunicóloga política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora ejecutiva de AMARC México, nos comenta lo siguiente. Se han dado 116 concesiones de uso social comunitario y 25 para concesiones indígenas. Es un avance importante, no solo por el número, sino porque esto, digamos, no se tenía antes, ¿no? Recordemos que solo habían 2 radios comunitarias y de ahí, bueno, Radio Teocelo y la radio Guayacocotla eran como las 2 pioneras. De igual forma, Mireille Campos mencionó cuáles son los desafíos que enfrentan las radios comunitarias actualmente. Te diría que son muchísimos. Trataré de jerarquizarlos. El primero es el económico, dado que pues muchas, las radios que actualmente tienen su concesión y las que no tienen su concesión, pues han encontrado diversas formas de solventar su proyecto comunicacional, pues recurriendo a la comunidad principalmente, que sea la comunidad la que haga aportaciones, donaciones voluntarias, ¿no? La otra tendría que ver con la formación, con la capacitación, la parte formativa, la parte técnica, también es otro que está ahí en la agenda de, pues, capacitación, sobre todo a las mujeres para operar las consolas, ¿no? Entender un poco el lenguaje técnico sobre las antenas, los transmisores, ¿no? Esa parte de los fierros también es otro lenguaje igual de importante, del que todos tendrían que tener la misma información, ¿no? También nos platicó acerca de las perspectivas de avances de las radios comunitarias en los próximos años. Escuchémosla. Para mí una es la batalla cultural, de cómo permear con una agenda de derechos humanos, cómo enfrentarse frente al conservadurismo, y la otra tiene que ver con temas de seguridad. Durante estos 30 años, la marca ha trabajado para promover un marco legal justo y equitativo, respetando los principios de igualdad y no discriminación, y en garantizar los derechos humanos con el fin de que la ciudadanía y comunidades puedan ejercer su derecho a la libre expresión. Aún falta mucho por hacer, pero hay que reconocer que los avances han sido significativos. Para El Fin Justifica los Medios, Diana Obispo. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. La entrevista. Resurge la radio comunitaria Campo Ciudad Radio. Campo Ciudad Radio es una propuesta de radio comunitaria que aborda temas del campo y la ciudad. La necesidad de este proyecto surgió cuando se prohibieron los cultivos agrícolas en la zona de Cuernavaca y municipios colindantes debido a la contaminación del agua de los mantos freáticos que alimentaban ojos de agua, riachuelos, pozos, canales y ríos, con lo que dejaron de cultivarse los productos tradicionales en las tierras de riego. Imagínese usted, amiga, amigo, frente a la catástrofe que significó para los productores cambiar de actividad al ver el entorno transformarse
de campo en ciudad, se volvió muy importante crear vínculos de comunicación y de reflexión entre la población urbana y campesina. Con esa idea, se logró obtener una concesión en el año 2021 para crear la primera radio comunitaria de Cuernavaca, Morelos. Y para hablar en torno a este importante proyecto que, bueno, pues resurge ahora como una radio comunitaria, porque ya ha estado al aire, según entiendo. Nos acompaña su fundadora y uno de los integrantes de esta emisora, a quienes agradecemos por su tiempo y por su disposición a la charla con las audiencias de la radio pública. Elsa Castorela Castro, periodista, productora radiofónica. En 1991 obtuvo el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de reportaje radiofónico. Es investigadora independiente de la cultura popular, fundadora de Campo Ciudad Radio, la primera emisora comunitaria de Cuernavaca, Morelos, y es actualmente su directora. Te agradecemos tu tiempo, te abrazamos radiofónicamente, Elsa. José Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias, Graciela, gracias. Bienvenida, Elsa, muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Raúl Silva de la Mora. Él es escritor, periodista cultural, productor de radio, ha colaborado en suplementos y revistas culturales de distintas partes del mundo. Dirigió Radio Sin Fronteras en Calexico, California, y el noticiero latino de radio bilingüe en Estados Unidos. Recientemente recibió el Premio al Mérito Periodístico que otorga el Congreso de Morelos. Y ustedes lo recordarán porque recientemente tuvimos aquí el programa en donde él habló de que había sido despedido del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Está todavía en ese pleito, en esa demanda legal, que esperamos que triunfe y que salga adelante. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Graciela, José Ángel, por esta invitación. Al contrario, siempre es un placer. ¿Qué les parece si antes de iniciar con la charla escuchamos una de las identificaciones de Campo Ciudad Radio para tener un poco el sabor que quieren imprimirle? Abriendo surcos y construyendo puentes. Campo Ciudad Radio. Pues mire, yo hasta grande me vengo a dar cuenta que mi vocación exactamente estaba en el campo. Y cuando yo empiezo a trabajar ya de grande, que comencé a trabajar y a cultivar unas tierras, y es que me doy cuenta que no hay cosa más hermosa que trabajar en el campo, ¿no? Vamos a rescatar la semilla de la vida. Las semillas criollas dan una gran soberanía. Bueno, pues me encantaría que nos contaras, Elsa Castorela Castro, cómo inició Campo Ciudad Radio, porque inició como un programa en la radio pública y después de muchos años de trabajo se cristaliza en otro reto todavía mucho más grande, que es convertirse en una radio comunitaria, lograr una concesión que, aunque ya se han, digamos que simplificado los trámites, todavía es muy complicado. Sí, bastante. Empezamos con un programa de media hora que se convierten en 28 minutos al aire en una estación de la radio pública del estado de Morelos, en Yautepec, que radiaba todo el Valle de Yautepec y los Altos de Morelos. Eran, pudiéramos decir, 4 horas de todos los sábados. Y posteriormente ya con los cambios de gobierno logramos 1 hora de lunes a viernes, ya eran 5. Luego nos movieron a 4 horas a la semana, sábados y domingos, 2 horas. Y en esa idea, pensando con otros y otras compañeras y compañeros que nos acompañan en esta propuesta radiofónica, era como un poco absurdo, ¿no? Hacer radio comunitaria dentro de un espacio público en donde para aquella época, 1994, todavía hasta 2011, pues un control muy fuerte de ese espacio. Sin embargo, 2011, en el gobierno de Graco Ramírez, toda la producción independiente, Campo Ciudadera formaba parte de ese proyecto y salimos del aire. Entonces, a partir de ahí empezamos como a procesos organizativos, buscando para la creación de una asociación civil. Todavía no existía la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Y entonces, pues estuvimos así como reuniéndonos y hasta que en 2013, 2014, pues se aprueba y se le da el nombre y apellido a la radio comunitaria. Y Campo Ciudad estábamos transmitiendo pues por los espacios que eran posibles, entre ellos en las radios comunitarias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México. Y ya en 2018 ya solicitamos la concesión de uso social comunitaria para Campo Ciudad, que era un programa y se convierte ahora en una radio. Antes empezamos también a partir de 2013, a finales de 2013, el inicio de un proceso organizativo. Mataron a nuestro vecino en una ruta de transporte público, y a partir de ahí Renato, mi hijo, decidió buscar un espacio de cómo difundir sucesos como ese. Entonces él era programador y diseñó una página web, una plataforma desde donde estuvimos pues produciendo y subiendo programas a esa plataforma. Lamentablemente mi hijo falleció y ya no fue posible continuar hasta después que sus compañeros y su maestro nos apoyaron en este proceso y levantamos nuevamente la radio, y ahora ya con la concesión nos estamos preparando para abrir ya nuestra estación, porque ya saben, es un proceso bastante largo, bastante complicado, no solamente de la manera económica, sino también de ser expertos, por ejemplo, en peritaje de lo que implica la instalación, y entonces si no haber suficientes recursos, pues te permite buscar otras formas, ¿no? de difusión, y otras formas de difusión pues es esta plataforma que estamos por reiniciar el 27 y 28 de agosto. Y bueno, como decíamos, actualmente pareciera que la situación de las radios comunitarias después de la reforma en telecomunicaciones que sucedió en 2013, pues es mejor, digamos, ¿no? O sea, porque ya se está dando como más oportunidad a formalizar la situación legal de estas radios comunitarias, y además se autorizó que el 1% de la publicidad oficial fuera a las radios comunitarias. Sin embargo, no ha sido nada fácil porque esto no es en automático, ¿no? Tanto obtener la concesión como el buscar los recursos es bastante complicado todavía, ¿no, Raúl? Sí, yo creo que es uno de los grandes retos, pero también es un reto mayúsculo porque nos lleva a buscar justamente estos recursos de distintas maneras, pero ciertamente la parte de los recursos, pero también la parte política tiene un peso pues muy grande. Las radios comunitarias han sido muy golpeadas, han tenido sucesos realmente lamentables, y sin embargo son actos culturales, sociales y políticos que sobreviven a contracorriente. Cada una de las radios comunitarias que existe en México tiene un vínculo muy claro y muy directo con su realidad, por eso vemos radios que son muy combativas. Nosotros aquí en Campo Ciudad creo que tenemos la gran oportunidad de abrir espacios y territorios posibles para mucha gente que desde el arte, desde la cultura, desde el activismo social, pues haga construido una sociedad que, si bien es cierto, todavía necesita pues un ímpetu mayor, todavía necesita que esa consigna tan frecuente aquí en Morelos de Emiliano Zapata, que todo el tiempo se menciona como un emblema que nos protege, y sin embargo creo que la sociedad todavía requiere tener ese ímpetu que vaya más allá. Pero creo que sí, efectivamente, las radios comunitarias, aún en este mundo de Internet, siguen siendo territorios en donde la construcción de comunidad pues tiene su esencia. Desde luego, y una esencia que no puede olvidar al campo como raíz, Elsa. Me imagino que en esta larga lucha que has llevado a cabo a través de tu vida, te has dado cuenta de este tipo de deterioros de nuestro campo, del campo mexicano, del abuso del crecimiento de la mancha urbana, de la
cosificación de las personas y el olvido de la naturaleza, no sé. Y luego en un estado como el de Morelos, que también de por sí tiene lo suyo, una historia complicada, pues me imagino que no ha sido fácil. Y pensar en programación para la gente y la evolución de estos ciudadanos y ciudadanas, de las mujeres, de los niños. ¿Ustedes han pensado en una oferta variada? ¿Cómo está esto? Sí, José Ángel. La experiencia de 20 años de estar al aire en la radio pública nos permitió generar también desde la base campesina, de la base popular, comunicadoras y comunicadores comunitarios. Esas 2 horas que teníamos sábados y domingos nos permitió generar pequeños programitas que se fueron creando a partir de la propia experiencia. Entonces, la propuesta es esa, de que sean hombres y mujeres, niñas y niños, jóvenes. Habrá que poner una especial atención a las y los jóvenes. En esta propuesta de inicio de Campo Ciudad Radio, y le hemos agregado comunitaria, están los jóvenes. Creo que tienen que ir ocupando esos espacios. Hay que dejar ese legado. Para mí, yo tengo 65 años. Y ese sería mi legado, el legado que dejó Renato. Él se fue a los 28, dejar esa parte y defender nuestro espacio, nuestro territorio, y nuestro territorio pues va a ser el espectro radioeléctrico. Tenemos la concesión tipo A, nos habían dicho que estaba restringida. Vamos a cubrir los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temisco, Xochitepec y Emiliano Zapata. Son los 5 municipios, está el 80% de la población. Aun cuando pudiera pensarse que esos municipios no hay agricultura, la hay, y hay la agricultura de traspatio, y se ha desarrollado el viverismo como una actividad muy importante. De hecho, donde vamos a estar es una zona de viveristas, producen flores, en especial la flor de Nochebuena y la flor de cempasúchil. Son 200 productores que creemos que será parte de nuestra base social. Es una población con una alta tradición comunitaria. Y entonces, pues, le estamos apostando a esa parte también, ¿no? De la participación de los sectores productivos agrícolas. Y sí hay un gran deterioro, pero también hay un gran movimiento, ya no campesino, lamentablemente, pero sí un movimiento ciudadano de organizaciones sociales que defienden este derecho a un ambiente sano. Me parece que nuestro trabajo también tendrá que ir enfocado al alto grado de contaminación que hay en nuestra región, ríos y barrancas, trabajar con una cultura de cuidar la naturaleza, y seguramente las niñas, los niños, los jóvenes nos van a dar esa lección. A eso le estamos apostando. Bueno, ¿y cuál es la estrategia que van a seguir para poder ocupar realmente las frecuencias o las frecuencias que han sido concesionadas a estos grupos? Porque tengo entendido que por falta de recursos económicos, por el momento se van a quedar solamente transmitiendo por internet. ¿Cuánto falta para que puedan utilizar realmente las frecuencias de radio? Es me parece una frecuencia, sí, es okay. Una frecuencia, es para, digamos, la zona de Cuernavaca, el Valle de Cuernavaca. Cuernavaca en sus frecuencias están ya muy ocupadas, pero la reserva del 10% ha sido muy difícil. Lo que es que se sigue todo un proceso. Una vez que logremos, ya tenemos el permiso de aeronáutica civil, que el lugar donde se va a instalar es la adecuada, reúne los requisitos, y a partir de acá vamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que nos autorice ya que salgamos al aire. Son 3 meses de respuesta, y si todo va bien serían esos 3 meses. Si tuviéramos un errorcito por ahí, nos devuelven la observación dentro de 1 mes, y así van los procesos hasta que también Instituto Federal de Telecomunicaciones diga pues va adelante, ¿no? Y tuvimos un problema en este sentido de que la primera entrega de la concesión decía 15 kilómetros
de radiación que estaba restringido, y cuando ya nos entregan el documento de manera física, no tiene ninguna restricción. Entonces, el presupuesto que teníamos y el transmisor, pues le calculamos que si tenemos de 200 a 300 mil pesos, y yo creo que sí, yo soy muy optimista, porque, bueno, ya hay esa experiencia de recaudación de fondos, lo podemos lograr en el menor tiempo posible. Claro, ojalá y entonces, bueno, para el 2023 veamos consolidado este sueño en el bellísimo estado de Morelos. A usted, amiga, amigo que escucha El Fin Justifica los Medios, ¿le interesa la radio comunitaria? A nosotros nos parece que son proyectos vitales para la comunicación en nuestro país. Y de esto hablan nuestros invitados, Elsa Castorela Castro y Raúl Silva, porque celebramos que Campo Ciudad Radio pues ya tiene una concesión y está haciendo todo lo posible para convertir este sueño en realidad. Así que lo invitamos a que se ponga en contacto, a que nos diga si le interesa este tipo de proyectos y por qué. Ya saben dónde. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @radioelfin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica los Medios. Celebramos Campo Ciudad Radio, un espacio radiofónico en el estado de Morelos que se ha convertido en una radio comunitaria de pronta aparición en el espectro radiofónico de nuestro país y particularmente del estado de Morelos. Nos acompañan Elsa Castorela Castro y Raúl Silva. Y bueno, pues Raúl, estos proyectos como que van a contrapelo muchas veces de lo que los funcionarios de la radio pública quisieran, que es aglutinar la mayor cantidad de frecuencias, de espacios para un discurso único. Al menos la radio pública, como mucha gente la ve, que es una radio oficialista, una radio de gobierno. ¿Qué opinas? Pues primero, para mí, que provengo de la radio pública, y que recientemente tuve esa adversa experiencia de ser despedido por decir lo que pienso, que básicamente es el mal uso que están haciendo de ese medio que no responde a lo que debe ser. Encontrarme con un proyecto como el de Campo Ciudad ha sido algo pues muy, muy inspirador, y ese tipo de situaciones en donde la realidad aparece y muestra que los caminos están abiertos. Y ciertamente la construcción de una radio comunitaria es un reto enorme. Yo viví la experiencia de ser parte de Radio Sin Fronteras, justo en la zona de Mexicali y el centro California, y una radio que en condiciones muy precarias logró abrir espacios en muchos sentidos. La dinámica de esa región muy vinculada con la migración, con las agresiones a los migrantes, con la circunstancia adversa de muchos trabajadores agrícolas. Y la radio se convirtió ahí en un espacio y en un territorio, en una voz que realmente expuso muchas de las situaciones que se viven ahí. Y no solamente desde la adversidad, sino también desde la riqueza cultural de una zona como Mexicali. Entonces, para mí, ser parte de este proyecto Campo Ciudad, pues es algo que me va a permitir pues seguir poniendo en práctica lo que para mí ha sido como una esencia de la comunicación, ¿no? Que es el diálogo, que es el saber compartir historias, que es el de buscar formas de comunicación, aún en territorios en donde los pensamientos sean tan diversos. Para mí, una de las cosas esenciales de ser parte de un proyecto de esta naturaleza es el sentir que habrá muchas voces que no son o que expresan cosas distintas a las que yo pienso, porque yo creo que esa es una de las formas de la comunicación que nos lleva a crear territorios pues de complicidad. Entonces, sí, una radio comunitaria es algo que abre, es la posibilidad de abrir muchas puertas. Tal vez hay gente que se pregunta qué tanta incidencia tiene la radio comunitaria entre la población.
Cuéntenos un poco de la programación. ¿Qué programas tienen? ¿Qué necesidades cubren con su programación? Si me permiten, presentamos una programación ante el IFT. Se replican ahora ya con nombres. Los programas, por ejemplo, hay uno se llama el cangrejito barranqueño. El cangrejito es una especie endémica que están en las barrancas. Entonces hay un gran interés sobre la recuperación de esta especie. También hay otro programa para sabiduría, o sea, vejez, sabiduría poco aprovechada, que aborda el tema de la vejez. Eso lo teníamos ya desde hace, ¿qué será? 20 años. También iniciamos desde con esa propuesta. Medicina tradicional y herbolaria, partería. Y bueno, ahora que estamos por streaming o que vamos a estar por streaming, que es los procesos que todas las radios comunitarias seguimos para irnos preparando para el lanzamiento de la programación, que cuando iniciemos estemos preparadas y preparados y no solo estemos poniendo pura música como en algunas radios se hace, porque la producción es costosa. Sin embargo, la participación de jóvenes es muy importante ya desde este inicio, y de eso me gustaría que Raúl se refiera a esta propuesta por internet, que es muy importante. Adelante, Raúl. Sí, los últimos meses hemos estado trabajando, concentrándonos mucho en varios aspectos, pues que son la esencia de la radio y que básicamente son los programas. Y en ese sentido estamos sumando a distintos proyectos artísticos, culturales, comunitarios, sociales aquí en Morelos, de tal manera que la oferta o la propuesta que tenemos abarca programas para niños, un programa que se llama Frecuencia para la Infancia, programas que tienen que ver con las tradiciones culturales, básicamente de la región, que se llama Andarines, programas de literatura, una habitación para nosotras, y también tenemos la colaboración de algunas otras propuestas radiofónicas fuera de Morelos. En particular, hay un programa, una serie que se llama Mujeres Indígenas Defensoras, que se produce en Puebla y que abarca pues un aspecto que es esencial para nosotros, y es el territorio, el mundo indígena, que seguramente será una parte esencial de nuestra programación. En fin, tenemos programas de cine, programas de música, o sea, con invitados, con artistas de Morelos. Tenemos un programa también que se llama Mosaico Cultural, conducido por una periodista, Maritza Cuevas, de aquí de Cuernavaca. En fin, yo creo que hay una propuesta bastante diversa, y al mismo tiempo en todos estos meses recientes hemos estado trabajando en crear la imagen gráfica, la imagen visual. Hemos tenido la fortuna de que se han unido al proyecto gente que tiene pues una cercanía y un activismo y una trayectoria importante en la cultura morelense, un músico que se llama Cristos Lezama y que también es un gran diseñador. Él ha creado el logotipo de Campo Ciudad, que es un logotipo muy, muy significativo, que proviene de esos símbolos indígenas relacionados con el lenguaje, con el idioma, pero tratados de una manera, digamos, más conceptual, más en torno al presente y a lo que es el proyecto, ¿no? El campo y la ciudad reflejados. Entonces, hemos tenido un trabajo bastante intenso. Sabemos que todo esto apenas empieza, sabemos que todavía hay un largo camino, y también nos hemos dado cuenta que en los pocos días recientes en que hemos comenzado a dar a conocer de una manera pública el proyecto, la reacción ha sido bastante agradable, en un sentido de saber que no estamos solos. La retroalimentación tan importante, ¿verdad? De los radioescuchas, de a quienes nos estamos dirigiendo. Y bueno, detrás de este proyecto
Hay mucha gente, nos decían varias organizaciones que han estado desde hace tiempo impulsando este proyecto. Cuéntenos quiénes son. Si me permiten, a mí me gustaría agregar que, bueno, al ser la creadora de Campo Ciudad, y entonces, de hecho, tengo la propuesta de hacer Campo Ciudad resiliente, algo así, ¿no? Que mantener el concepto para que el equipo y el grupo con el que hemos estado trabajando estén ahí, ¿no? ¿Qué organizaciones? Por ejemplo, está la CEMPA, que es una organización campesina, está la organización Los Cántaros, está en Cuautla, está Fundación Comunidad. Gabriela Videla es una de las mujeres impulsoras de las organizaciones sociales en Morelos. Ella nos ha venido acompañando también en este proceso. Están los que administran el agua, que son asociaciones de usuarios de agua de esta región, cronistas, historiadores, y bueno, infinidad de organizaciones que nos dieron la recomendación o la carta aval que nos ha permitido también, ¿no? Porque llevamos una base social muy fuerte. O sea, 20 años de haber estado al aire, se logra construir esa base social. Lamentablemente en este momento no hay un movimiento social fuerte, excepción del de la defensa del agua del río Cuautla y la defensa del territorio en varias regiones de comunidades de tradición indígena. Y también hay otro movimiento, el de Huesca, que están en contra de la termoeléctrica. Digamos, son como los movimientos más fuertes. Y hay organizaciones campesinas en los Altos de Morelos, en Temisco, en Cuernavaca y en Cuautla. Son las organizaciones que nos están dando pues fortaleza, por lo menos para lograr el objetivo que ya lo tenemos, que es la concesión. Y bueno, quisiera agregar aquí también, el propósito es cultural, científico, educativo, y de la comunidad que viene en la concesión, y también bajo los principios de participación ciudadana, de convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. Claro, bueno, pues construir la difícil tarea de construir una radio comunitaria con estas características en un espacio geográfico como es el del estado de Morelos, no es un reto nada sencillo, pero sin embargo yo escucho a Raúl cuando dice, habla en torno a la importancia de la radio comunitaria como un espacio de debate, un espacio de crítica, de intercambio de ideas, de reflexiones, de promoción tal vez en el ejercicio de los derechos de las poblaciones, sean rurales o urbanas o semirurales, Raúl Silva, ¿no? Yo creo que ahí se encontraría una gran labor para esta radio, además de, por supuesto que no es poca cosa, entretener, divertir y darle promoción a la cultura, desde luego. Sí, esencias pues de cómo se construye una comunidad. Y yo creo que este proyecto, una de las cosas a las que aspira es el de fortalecer formas de comunión, de comunicación, pero sobre todo de resistencia. Por desgracia, en términos de la comunicación, en términos de los medios que aquí en Morelos existen, todavía hay muchas limitantes. Hay un control muy grande de la información desde los territorios de la política. Y contar con una radio comunitaria pues implica, en primer lugar, un hecho de libertad, de no estar sujetos a ningún tipo de financiamiento, en este caso de los gobiernos, como sucede con los medios públicos, y la posibilidad de que sea la propia comunidad la que construya esos espacios, esos territorios. Y ese es un gran reto. Nosotros lanzamos el llamado y lo hacemos a través de lo mejor que tenemos en cuanto a nuestra capacidad para producir, para crear producciones radiofónicas, pero al mismo tiempo es un llamado para la comunidad, para que la comunidad entienda
que la construcción de una mejor sociedad nos corresponde a todos. Y los escucha en streaming, Raúl. Exacto. ¿En dónde? Bueno, el regreso de Campo Ciudad Radio Comunitaria se dará el sábado 27 y el domingo 28 de agosto y vamos a tener 2 vías a través de las cuales se puede escuchar. Una es a través de radiocamposiudad.airtime.pro y también a través de nuestra página de Facebook, que es Campo Ciudad ORG. Entonces, esas 2 vías son las que harán posible que comencemos esta comunicación. Perfecto, pues vamos a estar pendientes y invitamos también a nuestros radioescuchas a que los sigan, a que conozcan su programación y así se enteren pues de otras realidades que forman parte de este gran país que es México. Muchísimas gracias, Elsa, Raúl, mucho éxito y estamos en contacto con ustedes para seguir con su trabajo. Yo solamente quisiera finalmente agradecerles pues todo este tiempo, agradecerle al fin Justifica los Medios y también mencionar que en este proyecto sería pues muy largo hablar de todos quienes han sido partícipes, pero no quisiera olvidar los nombres de Ali Hanaya, Stalin Muñoz, Odette Castorela, David Hernández, César Homero. Son algunos de los compañeros que forman parte de este colectivo. Y nuevamente, gracias, José Ángel, gracias, Graciela, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Alejandro Ramírez, Miroslava Jasso, Diana Obispo, Eric Mejía, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.